Muchas bendiciones de lo alto. Nuevamente hoy su servidora en Cristo, Ana Ramírez, le saluda con una nueva cápsula de sabiduría, la cual encontramos en Lucas capítulo 9, del versículo 57 al 62. Leo esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Santo Espíritu de Dios, pidiéndole a Él que por favor nos ayude a comprender todo lo que Él nos dice a través de las Escrituras, para que nosotros podamos crecer, para que seamos mejores, para que seamos sanados, para que seamos libertados, para que hoy se caigan muchas vendas de los ojos, para que todas las cadenas en nosotros sean rotas y por fin nosotros podamos respirar de una libertad completa en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que viendo ellos uno, le dijo en el camino. Bueno, como podemos ver, dice que, perdón, yendo, no es viendo, yendo ellos, uno le dijo en el camino. O sea, ellos iban caminando con Jesús, lo cual indica que nosotros también podemos ir caminando con el Maestro y de repente hacer cosas que no son convenientes, porque vea lo que pasó, dice que yendo ellos, uno le dijo en el camino, seguiré, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Con esto el Padre le decía a sus seguidores que hay algo que es importante, que nosotros tenemos que hacer y es lo que muchas veces les he repetido en un versículo bíblico que dice, más primeramente busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a venir por añadidura. Y una de las cosas que el Señor nos ha mandado es a que nosotros anunciemos el reino de Dios a mucha gente. Y dice que entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Siempre nosotros poniendo y posponiendo las cosas de Dios para después y no pensando que las cosas de Dios no se dejan para después, que nosotros tenemos que caminar haciendo la obra de Dios, que nosotros tenemos que seguir caminando con Dios, que tenemos que estar escuchando su voz, que tenemos que estarle dando prioridades a Dios y no estar poniendo otras cosas primero que Dios. Y dice que Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esto el Señor lo decía y lo repetía. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos muy dados a devolvernos de la obra de Dios. Estamos caminando con Él y de repente queremos hacer otras cosas que son del mundo. Queremos hacer las cosas que nos agradan en la carne. Queremos volver otra vez tal vez a cosas de las cuales Dios nos sacó y otra vez queremos regresar allá. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros caminemos y por eso pone el ejemplo del arado, de que ninguno que poniendo la mano en su arado vuelva a ver hacia atrás es apto para el reino, porque Dios no quiere que usted se devuelva del camino que está caminando con Dios. Dios no quiere que usted esté tal vez concentrado en la obra del reino de los cielos y que de repente se desconcentre para hacer las cosas del mundo. No, Dios no quiere eso. ¿Por qué razón? Porque si usted lo hace, usted deja de crecer. Si usted lo hace, usted pierde el propósito por el cual Dios lo llamó. Y Dios no quiere eso porque el propósito de Dios es que usted continúe caminando con Él. Por eso Él en su palabra nos dijo o sea, que dejáramos que pusiera Él su yugo sobre nosotros y que aprendiéramos de Él. Entonces, si nosotros vamos a aprender de Él y vamos a hacer yugo con Jesucristo, es para caminar correctamente. El yugo es lo mismo que usan los bueyes y el arado, o sea, lo usan juntos para hacer esos surcos rectos, pero nosotros para caminar con Dios, precisamente el ejemplo, tenemos que caminar en rectitud.
haciendo surcos rectos, pero con Él a la par para no desviarnos de ningún camino, a ningún camino torcido. Pero resulta que nosotros muchas veces caminando con Dios queremos caminar en otros caminos y no es así. Y mucha gente interpreta mal este versículo que dice, el que ponga la mano en el arado no vuelva a ver hacia atrás o sea, interpretan que como ya pusieron la mano para caminar en cierta dirección ya no tienen que devolverse. Y quiero decirles que eso no es así. ¿Por qué razón? Porque vea lo que dice Lucas 15:17, hablando del hijo pródigo. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿quién dijo? El hijo pródigo. Dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. ¿Se da cuenta? Como muchas veces nosotros sí tenemos que dejar ese arado que cogimos incorrectamente, donde estamos haciendo surcos torcidos, dejar ese arado botado y volver al arado correcto. Entonces, algunas veces sí es necesario que usted vuelva atrás para ver qué dejaste, porque este hijo pródigo tuvo que volver a pensar qué dejó. Dejó al padre, dejó el lugar donde estaba bien, dejó el lugar donde se alimentaba bien correctamente, dejó el lugar del reino de los cielos, lo dejó para irse a surcar otros caminos torcidos. De tal manera que usted no tome este versículo diciendo que pone la mano en el arado, no vuelva atrás y tranquilamente se consuela siguiendo haciendo lo malo, ¿no? Porque eso no es así. Dios nos manda que nosotros volvamos en sí, como este hijo pródigo volvió en sí de su mal camino y trate de tomar el camino correcto que te llevará al Padre, porque no se conforme usted con hacer lo malo, no se conforme usted con las cosas que el mundo le enseñó y deja atrás la enseñanza que Dios te dio. Es muy cierto que Isaías 43:18 nos dice, no traigas a memoria las cosas antiguas, ni traigas a memoria las cosas pasadas, porque aquí que yo hago cosas nuevas. Pero también se refiere esta palabra a cosas horrendas que nos pasaron en el pasado, a situaciones de tormento, situaciones de dolor, de trauma que sufrimos en un pasado y que nosotros tal vez las recordamos constantemente y esto no nos deja crecer y no nos deja avanzar. Entonces el Señor nos pide, no las traigas a memoria, porque yo hago cosas nuevas y esto es muy cierto, es cierto. No debes pensar en las cosas viejas que te pasaron, porque Dios va a traer cosas nuevas, pero tenemos que ser sabios para saber dónde está Dios trabajando y dónde es el enemigo que está trabajando, dónde es que está surcando y dónde es que estás torciendo ese surco. Por eso en este momento Dios te invita para que usted sea sabio y no interprete la palabra solo para su bienestar personal, sino que interprete la palabra de acuerdo a lo que el Espíritu Santo de Dios a usted le da. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Bueno, muy bien. A veces nos vemos de que Dios nos sacó de un lugar porque era necesario, así como le dijo una vez a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Pero si vemos también por qué sacó a Abraham, lo sacó de una tierra de idolatría, lo sacó de una tierra de esclavitud, lo sacó de una tierra de mentira y de engaños para llevarlo a una tierra verdadera, a una tierra donde iba a buscar el reino de Dios. Entonces seamos sabios cuando leemos la palabra, porque muchas veces la interpretamos para nuestros propios deleites, para hacer nuestra propia voluntad y no para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Como lo dice la palabra en Efesios 2:10, somos hechura suya, creados según Cristo Jesús y para buenas obras. O sea, muchas veces Dios sí nos saca de X proceso en que llevábamos porque vio que el proceso que estábamos haciendo de ahí ya tal vez estaba torciendo, ya no estaba correcto. Entonces Dios nos saca de ese proceso para llevarnos a hacer otra buena obra, porque ya tal vez el proceso terminó en este lugar y nos lleva para otro lugar como llevó a Abraham, para que nosotros hagamos buenas obras en otro lugar. Entonces tenemos que tener sabiduría para saber
como Eclesiastés lo dice, que todo tiene su tiempo. Entonces, en este momento, como todo tiene su tiempo, nosotros tenemos que saber que el Señor Jesús nos manda a nosotros para buenas obras, de tal manera que no podemos nosotros hacer siempre la voluntad nuestra. Es cierto, no podemos poner la mano en el arado y volver a ver hacia atrás cuando estamos haciendo lo correcto delante de Dios, pero a veces es necesario, como el hijo pródigo, volver en sí y volver y regresar a los brazos del Padre. Amado Dios y Padre bueno, hoy en esta mañana quiero pedirte que nos des sabiduría y entendimiento para poder hablar de tu parte, porque qué fácil es hablar de lo que uno quiere hablar, qué fácil es decir cualquier cosa que uno quiera decir, pero no queremos hablar de lo que tú quieres que hablemos. Hoy delante del trono de la gracia te pedimos perdón si algunas veces hemos dicho cosas de nuestra propia cuenta, Dios, porque hoy menguamos para que tú resplandezcas, Padre, para que tú le hables a tu pueblo. Gracias te doy porque sé que en esta mañana mucha gente está escuchando este audio y sé que tú le vas a hablar al corazón de muchos. Te doy gracias en esta mañana porque estás con nosotros, porque tu vara y tu callado nos inspiras en el aliento, porque tú, Señor, haces que nosotros caminemos por sendas rectas solo por amor de tu nombre. Hoy te doy las gracias porque en tu nombre buscamos el reino de los cielos. Hoy, Señor, queremos seguirte, Padre, y ayúdanos a ser valientes para no devolvernos como estos siervos, que uno iba a enterrar a su padre y el otro que iba a despedirse de los suyos, cuando tú lo único que quieres es que miremos hacia adelante, hacia ti, hacia el reino venidero, y que si estamos en una cosa que no debemos hacer, que si estamos en algo incorrecto, nos detengamos y como el hijo pródigo volvamos en sí y volvamos a la casa del Padre. En este caso hay que volver a la casa del Padre. Padre, yo te doy las gracias. Hoy abraza a todos los que están escuchando este audio. Yo te pido, Dios, sanidad para los que están enfermos, medicina para los que necesitan ser levantados, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, clamo a ti por los que están muertitos, Señor, en la calle, para que el aliento de vida venga y sople fuerte sobre ellos y sean levantados en el nombre de Jesús. Te pido, Dios, que el aliento de vida venga soplando sobre aquellos que han perdido la fe, que han perdido la esperanza, y se levanten, Dios mío, nuevamente con nuevas fuerzas, nuevo vigor, Padre, porque aún esto no se ha terminado, porque aún fuimos hechos para buenas obras y aún tenemos que seguir trabajando en tus obras. Te doy gracias, papito, porque eres bueno y porque tu misericordia nos alcanza. Gracias, papá bello y fiel, porque hoy permitiste que nos levantáramos, permitiste que nosotros tengamos fe, que tengamos esperanza. Hoy has permitido que hoy escuchemos una nueva cápsula de sabiduría para ser levantados en el nombre de Cristo Jesús. Yo los bendigo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Amén y amén.